En medio de una lluvia tenue que apenas rozaba las ventanas del hospital, una madre se quedó allí, sin palabras, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. La silueta de su hijo, débil y pálido, parecía fundirse con la sombra de la noche, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia que caía sin piedad. La habitación se había vuelto un silencio pesado, solo roto por el sonido lejano de las gotas golpeando el suelo y el latido acelerado de su propio corazón. Cada suspiro era una lucha, cada lágrima una tormenta que no podía detener. El olor a desinfectante y a desesperanza impregnaba el aire. La mujer, vestida con ropas humildes, se aferraba a la esperanza como si fuera el último hilo de vida en su alma. Pero en ese instante, la puerta se abrió, y un movimiento brusco la sacó de su trance. La mirada fría de los empleados del hospital, el rechazo en sus ojos, la expulsaron como si fuera un obstáculo que debían eliminar para seguir con su rutina. La silueta de su hijo, aún allí, en la camilla, parecía perderse en la distancia, mientras ella era empujada hacia la calle, hacia la lluvia, hacia la oscuridad. El viento azotaba sus mejillas, y las gotas de agua le calaban hasta los huesos, pero ella no podía dejar de pensar en su pequeño. La injusticia, el desprecio y la indiferencia se mezclaron en su mente como un tormento sin fin. La noche parecía querer tragarse su tristeza, pero en esa oscuridad, un pequeño destello de esperanza comenzaba a asomar en la figura de un vecino que, sin hacer ruido, la observaba desde la sombra. Él, un hombre rico, con ojos que reflejaban la luz de las farolas y una presencia que parecía casi invisible, se acercó lentamente. No dijo nada, solo extendió su mano, ofreciendo un abrigo y una palabra que parecía cargada de comprensión. La mujer, aún temblando, levantó la vista y encontró en esa mirada una chispa de algo que no podía definir, compasión, empatía, quizás un simple acto de humanidad en medio de un mundo que parecía haberla olvidado. Y en ese instante, la lluvia siguió cayendo, implacable, pero algo en su alma empezó a cambiar. La noche aún era larga, y la lucha por su hijo apenas comenzaba, pero aquella mano, aquella presencia silenciosa, le recordaba que no estaba sola. Que en medio del frío y la tormenta, todavía había una chispa de esperanza, una promesa de que la justicia y la bondad todavía podían iluminar los corazones más humildes. Porque a veces, en las peores tormentas, una simple acción puede encender una chispa que ilumina el camino hacia la justicia y la dignidad. ¿Y tú, estás listo para descubrir qué sucede cuando la esperanza y la humanidad se cruzan en el momento más oscuro? La mujer se quedó allí, en la calle, con las manos temblando y el rostro cubierto de lágrimas que parecían no tener fin. Su corazón dolía con una intensidad que le cortaba la respiración, como si una daga invisible la atravesara una y otra vez. La soledad la envolvía, pesada y fría, como un manto que no podía quitarse. La lluvia, que ahora caía con más fuerza, parecía querer lavar su dolor, pero solo lograba empapar sus pensamientos y su alma herida. En su interior, la angustia se mezclaba con la impotencia, un sentimiento que había ido creciendo desde que la expulsaron, sin compasión, sin una sola palabra de consuelo. Su hijo, tan vulnerable, tan frágil, dormía en una camilla, ajeno a la tormenta que azotaba afuera y a la tormenta que ahora rugía en su pecho. El miedo la apretaba en el pecho, como una cadena que no podía romper, y el silencio que la rodeaba solo le recordaba lo sola que estaba en ese momento, en medio de un mundo que parecía olvidarse de los más débiles. La piel le ardía por la humillación, el alma le dolía por la injusticia, y en su mirada se podía leer un mar de lágrimas contenidas, un grito ahogado que solo ella podía escuchar. Cada respiración era una lucha por mantenerse en pie, una lucha contra la desesperanza que amenazaba con envolverla por completo. En ese instante, su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por la sensación de pérdida, de haber sido rechazada en el momento en que más necesitaba apoyo. La angustia la acorralaba, y en su mente solo había un pensamiento constante: ¿por qué? ¿Por qué ella, que solo quería cuidar a su hijo, merecía tan solo desprecio y rechazo? La noche parecía querer devorarla, y en esa penumbra, su figura frágil parecía un reflejo de su corazón roto. Pero en medio de esa tristeza, una pequeña chispa de esperanza empezó a surgir, casi imperceptible.
Una sombra que se acercaba lentamente, con pasos silenciosos, sin promesas ni milagros, solo con una presencia que transmitía una sutil comprensión. La mujer, con el cuerpo agotado y el alma doliente, levantó la vista, buscando en esa figura algo que no podía describir. Algo que le hiciera sentir que todavía había humanidad en este mundo, que todavía había un rincón donde la compasión podía florecer. Y en ese instante, la noche la envolvió en un silencio lleno de promesas no dichas, en una calma que, aunque frágil, empezaba a abrir un pequeño espacio para la esperanza. Porque, a veces, en los momentos más oscuros, solo hace falta una chispa para encender una llama y recordar que no todo está perdido, que incluso en la pérdida más profunda, todavía hay un camino hacia la dignidad. ¿Estás listo para acompañar a esa mujer en su lucha silenciosa y descubrir qué sucederá cuando la esperanza se cruce con la realidad? La noche seguía envuelta en un silencio pesado, solo interrumpido por las gotas que golpeaban la calle y el suspiro contenido de la mujer. Fue entonces cuando una sombra se deslizó lentamente desde la penumbra, sin hacer ruido, casi como si quisiera pasar desapercibida. Era un hombre, de rostro marcado por el tiempo y las dudas, con un andar que parecía cansado, pero que aún conservaba una cierta determinación. No llevaba grandes gestos ni palabras, solo una presencia tranquila que parecía medir cada uno de sus pasos. Se detuvo a unos pasos de ella, con las manos en los bolsillos, observando en silencio su figura encorvada y vulnerable contra la fría lluvia. No parecía un héroe ni un salvador, solo un vecino que, por alguna razón, no pudo seguir caminando sin detenerse. La miró con una expresión que mezclaba incomodidad y empatía, como si sintiera que esa mujer y su dolor eran algo que no podía ignorar, aunque tampoco supiera exactamente qué hacer. Sin embargo, en su rostro se dibujó un pequeño gesto, una especie de apretón en los labios que quizás era la mejor forma de decir que no estaba solo en esa noche sin palabras. A pocos pasos de ella, el hombre se quedó allí, en silencio, dejando que la lluvia lavara las heridas invisibles que ella llevaba. Después de un momento, sacó de su bolsillo un pañuelo, arrugado por el uso, y se lo tendió con una mano temblorosa, sin decir nada. La mujer levantó la vista, sorprendida por esa acción sencilla, esa muestra de humanidad que parecía tan pequeña, pero que en ese instante adquirió un significado inmenso. La tomó con manos temblorosas, sintiendo en su tacto la calidez que contradecía la frialdad de la noche y la indiferencia del mundo. El hombre no insistió, solo se quedó allí, con la mirada baja, como si quisiera que ella encontrara en esa presencia un poco de calma. La mujer, con la piel aún húmeda por la lluvia y los ojos llenos de lágrimas, sintió como esa pequeña acción le llegaba directo al alma. No le prometió nada, no le dijo que todo estaría bien, solo le ofreció un acto de bondad en medio de la oscuridad que la rodeaba. En ese silencio compartido, ella pudo sentir que, aunque el mundo parecía haberla dejado atrás, todavía existían seres humanos que, en su imperfección, podían mostrar un fragmento de compasión. La noche seguía cayendo, pero esa presencia, esa simple muestra de empatía, sembró en ella una pequeña chispa de esperanza. Quizás, en medio de las heridas y el rechazo, todavía había espacio para actos sencillos que recordaran que no todo está perdido, que la verdadera fuerza radica en la humildad de un corazón dispuesto a escuchar y a entender. Y así, sin promesas ni palabras grandilocuentes, el vecino se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Ella quedó allí, con el pañuelo en las manos y el corazón un poco menos pesado, mirando las gotas que seguían bailando en la noche. La esperanza, como esa lluvia que limpia y renueva, empezó a germinar lentamente en su alma, susurrándole que quizás, solo quizás, aún hay caminos de regreso, caminos donde la dignidad y la humanidad prevalecen. Porque a veces, en las acciones más sencillas, se esconden las semillas de un cambio que puede comenzar en la más humilde de las almas. ¿Estás listo para descubrir qué pasará cuando esa chispa de humanidad ilumine su camino? La mujer permaneció allí, bajo la lluvia que parecía empeñada en no dejarla ir, cuando sintió una presencia cercana. Era el vecino, ese hombre que parecía tan cansado y que, sin palabras, había llegado en un momento en que ella se sentía completamente rota. Sin decir nada, él sacó de su bolsillo un pequeño paquete envuelto en papel simple y se lo extendió.
Ella lo miró con ojos llenos de incertidumbre, sin entender del todo qué quería, pero en ese acto encontró un atisbo de humanidad que empezó a calar en su corazón. Con manos temblorosas, tomó el paquete, sintiendo su peso, su sencillez, y en ese gesto había mucho más que comida o un simple obsequio, era un recordatorio de que no estaba sola. Al día siguiente, en medio del frío y la desesperanza, la mujer se sorprendió al verlo aparecer con una taza de té caliente en las manos. Sin muchas palabras, se sentó a su lado en la acera, ofreciéndole aquella pequeña chispa de calidez en medio del viento helado y la lluvia persistente. Ella aceptó en silencio, el aroma reconfortante llenando el aire, como si por unos instantes pudiera olvidar las injusticias y el rechazo que había enfrentado. En ese silencio compartido, ambas almas se encontraron en la sencillez de un acto cotidiano, un pequeño refugio en medio de la tormenta. Luego, con el paso de los días, el vecino empezó a pasar con más frecuencia, sin hacer grandes gestos, solo con pequeñas acciones que lentamente comenzaron a romper la barrera de la soledad. Le ofreció un paraguas para que no se mojara en sus paseos cortos, caminando a su lado en silencio, dejando que el peso de la tristeza se disipara un poco con su presencia calmada. La mujer, en su interior, sentía como esas acciones, aparentemente insignificantes, le ayudaban a recuperar una chispa de esperanza, un suspiro de alivio en medio de tanta oscuridad. En una tarde lluviosa, cuando ella apenas podía sostenerse en pie, el vecino le extendió una mano, ayudándola a cruzar la calle. No fue un acto grandioso, sino un simple gesto de apoyo, un recordatorio de que no tenía que enfrentarse sola a la tormenta. Cada pequeño acto parecía construir un puente entre sus corazones, una red invisible que la hacía sentir menos aislada y más humana. La mujer empezó a abrirse lentamente, compartiendo con él sus miedos y sus sueños rotos, y en cada palabra, en cada silencio, ella encontraba un espacio en el que podía ser vulnerable sin miedo a ser juzgada. Pero en medio de esa calma frágil, una sombra de conflicto comenzaba a asomarse en el horizonte. La situación en el hospital, la expulsión injusta y la enfermedad de su hijo seguían siendo una amenaza latente, un peso que no podía ignorar. La tensión crecía en el aire, como una tormenta que se acerca silenciosa pero inevitable, y ella sabía que, aunque la bondad de su vecino le había dado un respiro, el camino por delante sería difícil. Sin embargo, en su corazón, esa pequeña red de gestos cotidianos había sembrado una semilla de resistencia y esperanza, un recordatorio de que incluso en la mayor de las adversidades, las acciones sencillas pueden romper el hielo del aislamiento y abrir caminos hacia la dignidad. La noche, con su manto de estrellas ocultas tras las nubes, parecía susurrarle que no todo estaba perdido, que en cada pequeña acción de bondad residía una fuerza capaz de desafiar las injusticias más profundas. Ella sabía que lo que había comenzado con un simple acto, con una mano tendida en medio de la tormenta, podía convertirse en un faro que iluminaría su camino hacia la justicia y la esperanza. ¿Y tú, estás listo para acompañarla en esa travesía, en la que cada gesto cuenta, y en la que la verdadera fuerza reside en la sencillez de la empatía? La tranquilidad que había comenzado a germinar entre ella y su vecino se vio rápidamente amenazada cuando, una tarde, mientras ella caminaba con paso cansado por la calle, un grupo de voces conocidas resonó en sus oídos. Era la gente del barrio, susurros que se convertían en murmullos cada vez más fuertes, como olas que rompen en la orilla. La noticia se extendió con rapidez, alguien había visto a la mujer en su situación vulnerable, y pronto todos parecieron tener algo que decir. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por la curiosidad y el juicio, como un viento que aviva las llamas de una hoguera. La comunidad, que en un principio parecía haberla aceptado en su silencio, ahora la señalaba con dedos acusadores. La fiebre del chisme se convirtió en un huracán que amenazaba con arrasar con lo poco que ella había logrado construir en medio de la tormenta. La madre de su hijo, una mujer estricta y tradicional, no tardó en enterarse. Su rostro se torsionó en una expresión de incredulidad y desdén cuando la confrontó en la puerta de su humilde hogar, con palabras cortantes y un tono que no dejaba lugar a dudas. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Con quién andas ahora? Tú sabes que en esta familia las cosas no se aceptan así, con vergüenza. La humillación le atravesó el pecho como una daga, y en su interior, una duda profunda empezó a crecer. ¿Hasta dónde podía soportar esa presión? La sociedad,
con su mirada implacable, parecía empeñada en hacerla desaparecer, en borrar su dignidad con una sola acusación. La mujer sintió que la tierra se le movía bajo los pies, que su mundo se desmoronaba en un instante. La pequeña red de apoyo que había ido construyendo con su vecino, con el esfuerzo de cada pequeño acto de bondad, parecía desfallecer ante la fuerza de ese juicio colectivo. La vista se le nubló, las lágrimas amenazaban con caer, y por un momento se preguntó si todo aquel esfuerzo valía la pena. ¿Qué sentido tenía seguir luchando contra un muro tan implacable? La duda la envolvió en un manto de miedo y desesperanza, como si la tormenta hubiera llegado para quedarse. La comunidad, que antes parecía abrirle una pequeña puerta, ahora la cerraba de golpe, y la presión social se volvió una carga insoportable. Ella sabía que no podía enfrentarse sola a esa avalancha de prejuicios y desprecio. La mirada de su hijo, frágil y vulnerable, le recordaba que no podía rendirse, que debía encontrar una forma de seguir adelante aunque el mundo pareciera estar en su contra. En ese momento oscuro, su corazón clamaba por ayuda, por una mano amiga que no juzgara, que no la abandonara ante la adversidad. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y hojas secas, como si quisiese borrar su historia, su lucha, su dignidad. Pero en medio de esa tormenta, un pensamiento permanecía firme, no podía dejar que el odio y la intolerancia definieran quién era. La verdadera fuerza residía en la resistencia silenciosa, en esas pequeñas acciones que todavía podía ofrecer, en la esperanza de que, aunque todo pareciera derrumbarse, la justicia y la bondad aún tenían un lugar en su vida. La noche se cernía pesada, pero ella sabía que, aunque el exterior se volviera hostil, aún había una chispa de luz en su interior que no podía apagarse. Con cada lágrima, con cada suspiro, recordaba que su historia todavía no había terminado, que la verdadera batalla empezaba ahora, cuando parecía que todo estaba en su contra. Porque, en medio del caos, la esperanza florece en los corazones valientes que, pese a todo, se niegan a rendirse. ¿Estás listo para acompañarla en esa lucha, en la que la fidelidad y la confianza serán su mayor refugio? El vecino rico, desde el principio, no pretendió ser un héroe ni mucho menos una figura que pudiera resolver todo con un simple acto de bondad. Simplemente, estuvo allí, en silencio, observando la escena de su vecina angustiada, luchando contra la corriente de prejuicios y desprecio. Cuando ella se sentó en el banco del parque, con la mirada perdida y el cuerpo temblando por el frío y la emoción, él se acercó lentamente, sin hacer ruido, y se quedó a su lado. No dijo palabras de consuelo vacías ni intentó aliviar su dolor con promesas imposibles, solo permaneció allí, como una presencia que respeta la lucha interna que ella enfrentaba. La noche seguía su curso, y en ese silencio compartido, ella sintió una extraña calma, como si el peso de la tormenta se fuera suavizando, aunque todavía estuviera presente en cada rincón de su corazón. Él no se movió, no preguntó, solo estuvo allí, con esa expresión serena y fija, como un faro que no busca brillar, sino simplemente existir para guiar en medio de la oscuridad. Ella le miró de reojo, notando su postura firme, sus manos descansando sobre las rodillas, los ojos atentos a cada pequeño movimiento, como si quisiera entender qué había detrás de esa presencia constante. La mujer, en su interior, empezó a sentir que esa compañía silenciosa no era solo un acto de cortesía, sino un acto de verdadera lealtad. En un mundo donde la gente se aparta ante los problemas, él había decidido mantenerse cerca, sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles, solo con su presencia que, lentamente, comenzó a llenar las grietas de su corazón con una fuerza sencilla y humana. La lluvia había empezado a cesar, pero el frío persistía. Él sacó lentamente un pañuelo de su bolsillo y se lo ofreció, sin palabras, sin gestos grandilocuentes, solo un pequeño acto de cuidado que ella aceptó con una sonrisa tímida, agradecida por esa solidaridad que no siempre necesita palabras para ser entendida. La mujer sintió que en medio de aquella noche oscura, había encontrado una chispa de esperanza, una promesa de que, aunque todo pareciera en su contra, no estaba sola. La presencia del vecino le recordó que la fidelidad y la amistad muchas veces se construyen en los momentos más simples, en la constancia de estar allí, en la aceptación de que cada uno lleva su propia batalla y que, a veces, solo hace falta un oído atento, una mano extendida en silencio, para que la esperanza vuelva a florecer.
La noche lentamente se fue desvaneciendo en un amanecer que, aunque todavía gris, traía consigo esa sensación de que las heridas podían sanar, que la resistencia no siempre requiere grandes gestos, sino la firmeza de quienes deciden permanecer, sin condiciones, en el lado correcto de la historia. Ella sabía que esa compañía, esa presencia que no juzgaba ni se imponía, sería un refugio en los días difíciles que aún estaban por venir. Porque, en esa quietud, en ese apoyo humilde pero constante, encontraba la fuerza para seguir adelante, para no rendirse ante la adversidad, y para creer, con toda su alma, que la bondad verdadera reside en los pequeños detalles que, en la sencillez, construyen la esperanza y la dignidad. La historia todavía no había terminado, pero esa noche, en esa calle silenciosa, ella aprendió que incluso en los momentos más oscuros, la lealtad de un amigo puede ser la luz que ilumina el camino hacia un nuevo amanecer. ¿Estás dispuesto a caminar a su lado, a ser esa presencia que, sin palabras, dice mucho más que cualquier discurso? Con cada día que pasaba, ella sentía como esa pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior, como una semilla que lentamente germina en medio de la tierra más dura. La presencia silenciosa del vecino, esa compañía constante que no pedía nada a cambio, había renovado en ella una sensación de valía y dignidad que parecía haber olvidado en medio de su sufrimiento y humillación. Poco a poco, empezó a levantarse con más firmeza, a recordar que su fuerza no residía en la ayuda de otros, sino en su propia capacidad de resistir y de encontrar sentido en cada pequeño acto del día a día. La tristeza que la había envuelto en un manto oscuro fue dando paso a destellos de alegría, como el brillo que emerge después de una tormenta. Comenzó a sonreír más genuinamente, esa sonrisa que nace del reconocimiento de su propia valía, y no de la esperanza de que alguien la salvara. En su corazón, empezó a cobrar forma un nuevo propósito. Ya no solo luchaba por su hijo, sino que también buscaba reencontrarse con esa mujer que había sido antes de que la injusticia la aplastara. Encontró en las tareas sencillas, en cuidar de su hogar, en jugar con su pequeño, una fuente de paz y de fuerza. Y en esa rutina, halló un sentido profundo, que su vida no dependía de la opinión ni de la aceptación del mundo exterior, sino de su propia dignidad y amor propio. La memoria de aquella noche en que estuvo a punto de rendirse quedó atrás, y en su lugar emergió una visión de futuro, una idea de que podía construir algo que valiera la pena, no solo para su hijo, sino para ella misma. Comenzó a compartir sus historias con otras madres del barrio, enseñándoles que la verdadera riqueza no está en las posesiones o en la aprobación social, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída y de seguir soñando. La comunidad empezó a notar ese cambio, y en sus ojos se reflejaba un respeto renovado, un reconocimiento de su valor, no por lo que otros decían de ella, sino por la fuerza que ahora emanaba desde su alma. La herida todavía dolía, pero ya no definía quién era. Ella había aprendido que la dignidad no se pierde, sino que se fortalece en los momentos más oscuros cuando decidimos mirar hacia adentro y encontrar esa luz que nos hace seguir adelante. La esperanza, antes tenue y débil, ahora brillaba con intensidad, guiando sus pasos y llenando su corazón de propósito. La mujer que una vez se sintió expulsada y humillada en el hospital, ahora caminaba con la cabeza en alto, con la certeza de que su historia aún podía ser escrita con tinta de coraje y amor propio. La noche que parecía interminable había quedado atrás, y en su lugar, surgía un nuevo amanecer lleno de promesas y sueños por construir. Porque sabía que su valor no dependía de la ayuda de otros, sino de la fuerza que había descubierto en su interior, esa fuerza que, una vez despertada, no podía ser apagada. Y en ese despertar, ella se convirtió en inspiración para quienes la rodeaban, enseñándoles que, incluso en los momentos más difíciles, la verdadera transformación comienza desde dentro, y que la esperanza siempre florece cuando aprendemos a confiar en nosotros mismos. ¿Estás listo para dejar que esa luz brille en ti, para que tu historia también pueda ser un testimonio de resistencia y amor? El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, mientras la pequeña plaza del barrio se llenaba de murmullos y miradas expectantes. Ella, con paso firme pero tembloroso, se acercó al centro, donde una improvisada tarima la esperaba, decorada con flores sencillas pero llenas de significado.
La gente del barrio, sus amigos, sus vecinos y hasta algunos desconocidos, se congregaban para presenciar aquel momento que, sin saberlo, marcaría un antes y un después en su historia. La mujer respiró profundo, sintiendo en su pecho una mezcla de miedo y determinación. La noche en la que había sido expulsada del hospital, esa noche de humillación y desesperanza, parecía todavía latir en su memoria, pero hoy había algo distinto en su mirada, una chispa que no había estado allí antes. Con la voz temblando al principio, empezó a hablar, no solo por ella, sino por todos los que alguna vez habían sido juzgados, olvidados, o relegados por las circunstancias. Sus palabras surgieron con fuerza, sincera y clara, contando su historia sin esconder las lágrimas ni las heridas, pero también sin dejar que ellas la definieran. En ese momento, en medio de aquel público, ella confrontó sus miedos más profundos, diciendo con valentía, no soy lo que otros dicen que soy. No soy la humillación ni la tristeza que me quisieron imponer. Soy la mujer que ha resistido, que ha aprendido a levantarse y que hoy elige seguir soñando con un mundo más justo y humano. La comunidad quedó en silencio, absorta, al escuchar esa voz que por fin rompía las cadenas del silencio y la vergüenza. Algunos ojos brillaban con lágrimas, otros con orgullo. La historia que en un principio parecía destinada a ser solo un testimonio de injusticia, se convirtió en un acto de valentía, en un canto a la dignidad que no se puede apagar con palabras ni prejuicios. Ella, con su sencillez y su coraje, había logrado que todos vieran más allá de las apariencias, más allá de las etiquetas que la sociedad le había impuesto. En ese escenario improvisado, ella no solo se mostró vulnerable, sino también fuerte, una verdadera inspiración para quienes la rodeaban. La gente empezó a aplaudir lentamente, primero tímidamente, y luego con una fuerza que parecía llenar toda la plaza. La mujer sintió como esa ovación no era solo por ella, sino por todos los que alguna vez habían sido silenciados, olvidados o rechazados. Pero lo más hermoso fue el silencio que siguió, ese silencio lleno de respeto y aceptación, en el que ella supo que había roto una barrera, que había sembrado una semilla de cambio en su comunidad. La noche se cerraba con un cielo estrellado, y en su corazón, ella entendió que su verdadera victoria no era solo haber hablado en público, sino haber demostrado que la valentía y la dignidad nacen del interior, y que, cuando alguien se atreve a mostrarlas, puede transformar no solo su destino, sino el de toda una comunidad. La plaza se quedó en calma, pero en ella quedó sembrada la semilla de una esperanza renovada. Ella sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero también que en ese momento, en ese acto de aceptar y ser aceptada, había dado un paso gigante hacia la reconciliación y la paz interior. La noche, como un manto de estrellas, cubrió ese acto de coraje, invitando a todos a seguir creyendo en el poder de la verdad y la transformación. Porque, al final, la verdadera fuerza no reside en la resistencia de uno solo, sino en la unión de corazones valientes dispuestos a cambiar el mundo, una historia a la vez. ¿Estás listo para ser parte de esa historia, para que tu voz también sea un faro de esperanza y cambio? La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo con matices de naranja y rosa, cuando ella entró en la pequeña sala donde su familia solía reunirse. La tensión aún pesaba en el aire, pero en su corazón sabían que algo había cambiado. La mujer, con el rostro marcado por las heridas del pasado, respiró profundamente y dio un paso adelante. Frente a ella, su madre, con los ojos enrojecidos por las lágrimas no contenidas, la miraba con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. La distancia que los había separado parecía haberse multiplicado con el tiempo, pero ahora, en ese momento, las palabras y los silencios se entrelazaron en un acto de redención. La madre, con la voz quebrada, rompió el silencio: nunca debí juzgarte así. La vida no siempre es justa, y a veces, nuestras decisiones solo nos alejan de quienes más amamos. La mujer sintió como una lágrima rodaba por su mejilla, no solo por las palabras, sino por la sinceridad que las acompañaba, por la honestidad de su madre en ese instante que parecía detener el tiempo. Ella tomó la mano de su madre con suavidad, y en ese gesto encontró la fuerza para responder: yo también me equivoqué. Creí que podía sola, que debía luchar contra todo y todos, pero hoy sé que no hay nada más fuerte que el perdón y el amor que puede sanar incluso las heridas más profundas. La sala se quedó en silencio, solo roto por el susurro del viento que entraba por la ventana,
como una brisa que llevaba consigo los rezagos del dolor. La madre, con lágrimas en los ojos, se acercó y la abrazó con ternura, como si quisiera devolverle todo el amor que en algún momento la había faltado. En ese abrazo, se fundieron en un acto de aceptación que parecía haber tardado toda una vida en consolidarse, pero que finalmente, en esa tarde, floreció con la suavidad de una flor que se abre al primer rayo de sol. La hija, en medio de esa escena de reconciliación, sintió que el pasado, con toda su dureza, se disolvía lentamente en la memoria, dejando espacio a un futuro lleno de esperanza. La historia de dolor y rechazo se transformaba en un testimonio de redención, donde el amor, aunque herido, lograba sanar las heridas más profundas cuando se le daba tiempo y espacio para florecer. La familia, ahora unida en un abrazo que parecía envolverlos en un manto de perdón, entendió que la verdadera fuerza reside en la humildad de admitir los errores y en la valentía de seguir adelante. La tarde se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que las heridas pueden curarse, las heridas del alma también, si se les permite el tiempo, el perdón y el amor sincero. Y así, en esa unión renovada, quedó sembrada una semilla de paz que germinaría en cada uno de sus corazones, una promesa de que, aunque el camino haya sido difícil, la luz del amor y la comprensión siempre puede iluminar los senderos más oscuros. Mientras las sombras se alargaban y el sol se ocultaba en el horizonte, ella supo que, en ese acto de perdón, había encontrado la verdadera redención, no solo en las palabras, sino en el acto mismo de abrir su corazón y aceptar que, en la vulnerabilidad, también yace la mayor fortaleza. ¿Estás dispuesto a dejar que esa luz también ilumine tu camino, a abrir tu corazón para que, en la aceptación, florezca la paz verdadera? En la quietud de la noche, cuando el mundo parece detenerse en su silencio, ella se quedó mirando las estrellas que brillaban con una intensidad serena y eterna. Cada una parecía contar una historia de esperanza, de resistencia y de amor que trasciende cualquier tormenta. La luz de esas estrellas, tan distante y tan cercana a la vez, le recordaba que, aunque las heridas puedan ser profundas y las lágrimas muchas, nunca estamos realmente solos. La oscuridad de la noche solo resalta la belleza de esas pequeñas luces que iluminan el camino, que nos enseñan que, en medio de la incertidumbre, siempre hay un brillo que nos guía hacia la calma y la paz interior. El viento suave acariciaba su rostro, como si la naturaleza misma le susurrara que la vida continúa, que las heridas sanan con el tiempo y que el amor, en sus formas más simples y humanas, siempre encuentra su camino para florecer. No es un hechizo mágico, ni una solución instantánea, sino la prueba de que nunca estamos completamente abandonados cuando alguien nos ofrece una mano, una palabra, un acto de bondad. La verdadera fuerza reside en esa capacidad de seguir adelante, de encontrar belleza en las pequeñas cosas y de aprender a perdonar, primero a los otros y, sobre todo, a uno mismo. A lo lejos, el cielo comenzaba a nacer con los primeros destellos de un amanecer, prometiendo un nuevo día. Esa luz dorada que se filtraba entre las sombras parecía decirle que, incluso después de la noche más larga, siempre llega la claridad, siempre llega la oportunidad de comenzar de nuevo. La esperanza no es un milagro que cae del cielo, sino un acto de valentía y de fe en el futuro, en que cada amanecer trae consigo la promesa de que todo puede cambiar, que todo puede sanar si dejamos que el amor y la comprensión sean nuestros guías. Y en ese momento, mientras el mundo lentamente se despertaba, ella entendió que su historia no había terminado en la oscuridad del rechazo o la indiferencia. Había aprendido que las heridas más profundas también pueden convertirse en semillas de un amor más fuerte, más humano, más real. La vida no es perfecta, y el camino nunca será libre de dificultades, pero en esa imperfección reside su verdadera belleza. Porque, al final, no es la magia lo que nos salva, sino el acto simple y poderoso de seguir luchando, de seguir creyendo, de seguir amando, incluso cuando todo parece estar en contra. Así como las estrellas permanecen en el cielo en silencio, incluso en las noches más largas, nosotros también podemos encontrar esa paz en medio del caos, esa esperanza en medio del dolor. La historia de esa humilde esposa y su hijo nos recuerda que ningún acto de amor es en vano, que ninguna lágrima pasa desapercibida ante los ojos del universo, y que, cuando compartimos nuestra vulnerabilidad, creamos un espacio donde la empatía y la compasión florecen en su forma más pura. No olvides que tú también tienes esa luz dentro de ti,
esa chispa que puede iluminar caminos oscuros y ofrecer consuelo a quienes lo necesitan. La vida puede ser dura, pero nunca debemos olvidar que, en medio de la tormenta, siempre hay un amanecer esperando por nosotros. Solo tenemos que abrir los ojos y el corazón para verlo. Si esta historia te ha tocado el alma, comparte esa luz con otros, suscríbete para seguir descubriendo historias que nos enseñan que no estamos solos en esta travesía. Porque, al final, todos somos estrellas en un vasto cielo, brillando en la oscuridad, esperando ser vistos y queridos. La verdadera magia no está en cambiar el mundo de un día para otro, sino en recordar que, en cada acto de amor, por más pequeño que sea, estamos creando un universo más humano y lleno de esperanza para todos.